Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión, bueno, pues voy a seguir hablando de las funciones de la membrana plasmática. Ya he dedicado una serie de vídeos para explicaros los diferentes mecanismos de transporte de iones, moléculas pequeñas a través de la membrana. Ya hemos visto el transporte pasivo, activo, el transporte pasivo tanto en su variedad de difusión simple como en la difusión facilitada. ¿Vale? Todo ello atribuido a esa característica de la membrana plasmática de ser permeable. Bien, y ahora en este vídeo voy a hablaros de, continuando también con las funciones de la membrana plasmática, voy a hablaros de la endocitosis. En teoría, vamos a ver, hay que hablar de la endocitosis y la exocitosis. Para no alargar mucho el vídeo, voy a dedicarle uno a la endocitosis y otro a la exocitosis, ¿de acuerdo? Y para ello valiéndome de una serie de imágenes, como siempre, que ya empezáis a tener ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, recordar que tanto la endocitosis como la exocitosis son mecanismos de transporte, ¿vale? Que se utilizan para permitir el paso de macromoléculas a través de la membrana plasmática y de partículas sólidas. Acordaos que estas macromoléculas y estas partículas sólidas, por los métodos que ya os he explicado, tanto de transporte pasivo como transporte activo, no permitían este paso, sino que más bien eran iones o moléculas pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, endocitosis y exocitosis aparecen para permitir que macromoléculas y partículas sólidas puedan atravesar la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, vamos a comenzar con la endocitosis, y claro, siempre pensando que la endocitosis va a ser debido a la posibilidad que tiene la membrana plasmática en una determinada región de poder deformarse, ¿de acuerdo? Y esta deformación es posible debido también a la fluidez que tiene la membrana, ¿vale? Esto también ya os lo he explicado cuando os hablé de la estructura de la membrana plasmática. Bien, entonces ya tenéis ahí la primera imagen, ¿vale? Y para comenzar hablando de la endocitosis. Bien, fijaos que entonces lo que ocurre es que se produce una deformación en la membrana plasmática rodeando el material que va a ser ingerido hacia el citoplasma, ¿vale? Veis los tres pasos, ¿vale? Cada vez se va produciendo una mayor ingestión, o sea, se va englobando, ¿vale?, el material que va a ser ingerido hasta que finalmente entra en el citoplasma formando una vacuola, ¿de acuerdo? La vacuola, por lo tanto, se encuentra ya en el medio interno de la célula. Fijaos que en la mayor parte, en la mayoría de los casos, el material que es capturado en la vacuola va a ser ahora posteriormente digerido por una serie de enzimas hidrolíticos, de tal manera que los productos que resultan de esa digestión van a ser utilizados por la propia célula. Ahí veis tres pasos perfectamente, 1, 2 y 3, donde primero comienza a producirse una deformación en la membrana. Acto seguido, la deformación ya es más grande, acordaos, deformación, fluidez, ¿de acuerdo?, de la membrana plasmática, y ya en el punto tercero tendríamos la vacuola, la cual ahora será digerida por una serie de enzimas y esos productos van a ser utilizados por la propia célula. Mirad, en función del tamaño de la vacuola que se forme, podemos hablar o tendremos dos situaciones. Tendremos la fagocitosis y tenemos la pinocitosis. Ahí tenéis ya un esquema de la fagocitosis. Mirad, la fagocitosis, la membrana plasmática de la célula se va a expandir, por así decirlo, se van a formar unas prolongaciones. Veis ahí las dos prolongaciones que se están formando en la membrana plasmática. ¿Veis? O sea, os pongo el dibujo de una membrana plasmática, una bacteria, unos pseudópodos y lo que sería en sí la célula que va a llevar a cabo la fagocitosis. Entonces, como digo, en la fagocitosis, la membrana plasmática de la célula va a expandirse, va a formar unas prolongaciones que se llaman pseudópodos, como si fuesen unos brazos. Esos brazos van a ir rodeando progresivamente al material
que tiene que ser ingerido al interior de la célula, es decir, al citoplasma de la célula. Y debido al gran tamaño de la partícula, de la molécula que va a ser ingerida, la vacuola va a ser de gran tamaño. ¿De acuerdo? El material que se captura pueden ser tanto partículas grandes, como pueden ser incluso microorganismos, ahí tenéis el caso de una bacteria, o también pueden tratarse de restos celulares. Os pongo ahí también que el proceso de la fagocitosis lo van a realizar solamente algunas células, es decir, no todas las células están capacitadas para llevar a cabo este proceso. Os pongo ahí los dos ejemplos, o los dos tipos. Por un lado, protozoos, como puede ser el ejemplo las amebas, ¿de acuerdo? En este caso, para los protozoos, la fagocitosis es una forma de alimentación, una forma de nutrirse esa célula. Y después también se encuentran las células fagocitarias o los fagocitos, que estos se encuentran ya en los seres pluricelulares. Y aquí ya no es una función nutricional, sino que está relacionado con una función digestiva. De hecho, si tenéis alguna duda en este sentido, he grabado varios vídeos se encuentran dentro de una lista de reproducción que se llama Inmunidad, creo. Sí, Inmunidad. Y ahí tenéis, si queréis conocer con mayor detalle cuál es el papel o cómo se lleva a cabo la fagocitosis, ahora sí con fines defensivos a cargo de las células fagocitarias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como digo, se trata de una función defensiva, y la función que tiene, pues evidentemente, es destruir todos aquellos microorganismos invasores o extraños, ajenos a ese ser vivo, ¿de acuerdo? En el hombre, esta función la realizan un determinado tipo de glóbulos blancos, de acuerdo, que también, entre otras funciones, aparte de eliminar todos estos agentes, como de todos estos microorganismos, también se van a encargar estos glóbulos blancos de eliminar pues las células que ya son viejas, células deterioradas o incluso residuos celulares, ¿vale? Habéis entendido lo que es la fagocitosis como un tipo dentro de la endocitosis. En este caso, lo que se van a formar son vacuolas de gran tamaño. Y el otro tipo, que también ya lo tenéis ahí en el esquema, es la pinocitosis. Fijaos bien en el esquema, en todas las partes, en toda la secuencia que aparece ahí en el dibujo. En este caso, la célula lo que va a hacer es ingerir mediante pequeñas vacuolas, ¿vale?, gotitas de líquido extracelular que pueden o no contener partículas sólidas, ¿de acuerdo? Este proceso, a diferencia de lo que ocurría con la fagocitosis, este proceso sí se va a producir en prácticamente todas las células. Lo que os quiero explicar un poquito es cómo se produce la pinocitosis. Mirad. La formación de las vacuolas en la pinocitosis tiene lugar en unas zonas concretas de la membrana plasmática, es decir, no en toda la membrana plasmática. Bien, se trata de que en una determinada zona de la membrana plasmática aparece como una pequeña depresión, ¿vale?, de la membrana. Esta depresión, y esto sí que es importante, y ahí tenéis también la palabra, que os he escrito la palabra, estas depresiones están recubiertas en su parte interna por una proteína denominada clatrina. ¿De acuerdo? Acordaos de este nombre, no olvidéis este nombre porque es responsable de que se pueda llevar a cabo, es la proteína, mejor dicho, responsable de que se pueda llevar a cabo la pinocitosis. Entonces, esta estructura, la clatrina, lo que va a provocar es que aparezca como una invaginación que se va haciendo progresiva. Ahí lo estáis viendo en las diferentes etapas. La primera, a la izquierda, únicamente hay una depresión, por así decirlo, en la meseta, en lo que sería, entre comillas, la meseta de la membrana plasmática, pero que sí aparece la clatrina. Y ahora la clatrina tiende a producir una invaginación progresiva. Fijaos en el siguiente dibujo, en el tercer dibujo, hasta que se forma un estrangulamiento en la membrana plasmática para formar una vacuola pinocítica que sería lo que tenéis a la derecha de todo, ¿de acuerdo? Con un revestimiento fibroso que se corresponde, pues evidentemente, con la proteína que es la que ha provocado, la que ha llevado a cabo la que ha hecho posible que se pueda llevar a cabo la pinocitosis. ¿Lo habéis entendido?
Entonces, como veis aquí en la pinocitosis, a diferencia de la fagocitosis, lo que se están produciendo es vacuolas más pequeñas, no tan grandes como ocurría con la fagocitosis, ¿de acuerdo? Y el papel que juega indispensable esta proteína denominada clatrina. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, darle para atrás al vídeo, yo creo que es sencillo de entender, pero si tenéis alguna duda, le dais para atrás. Bien, y ahora termino el tema, esta explicación con lo que se llama, con lo que os pongo hoy como endocitosis mediada por receptor. En ese dibujo, en ese esquema que ya tenéis también ahí en pantalla. Mirad. Como ya hemos dicho, como ya os he dicho, la endocitosis puede incorporar o bien macromoléculas o bien partículas muy específicas, ¿de acuerdo? En el caso de las que sean macromoléculas o bien partículas, estas se pueden unir a unas determinadas proteínas de la superficie celular, quedando a su vez incluidas posteriormente en una vacuola. Ahí tenéis en ese esquema, y ahí veis que hay las diferentes etapas, hasta que acaba finalmente en el punto 4 incluida en el interior. Mirad, y la leyenda que tenéis abajo, ¿vale? La leyenda que tenéis abajo, veis, bueno, os pongo la membrana, lo que sería la membrana plasmática, que sería la línea toda externa. Después vendrían, si os fijáis, las proteínas receptoras específicas, de acuerdo, que es donde se van a unir las partículas que tienen que ser ingeridas. Después se encuentran las moléculas ya capturadas, como veis ahí en el interior, en el punto 3 y en el punto 4, y de nuevo aparecen las moléculas de clatrina, que, como veis, se encuentran en la parte interna hacia el interior de la célula. Entonces, fijaos, en el punto 1, ahora voy a ir haciendo la secuencia de los 4 puntos. En el punto 1, las moléculas, como ya os acabo de decir, que quieren o que van a ser capturadas, tienen que unirse a unos receptores específicos que se encuentran en la membrana plasmática. No en toda la zona, no en toda la superficie de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? De tal manera que esos mismos receptores se encuentran unidos en la parte interna de la célula con las moléculas de la proteína clatrina. ¿Veis cómo los receptores en el punto 1 se encuentran bien en la parte externa, pero a su vez se encuentran unidos, ¿vale?, a la proteína clatrina que se encuentra en la parte interna de la célula? ¿De acuerdo? En el punto 2 comienza ya a producirse la invaginación, ¿vale?, de la membrana plasmática, cuya tendencia es a formar una vacuola que se va a encontrar rodeada o revestida de la proteína de la clatrina. ¿De acuerdo? En el punto 3, la vacuola ahora ya se independiza de la membrana plasmática, se ha producido el hecho de la endocitosis y ya en el punto 4, la vacuola pierde por completo el revestimiento de clatrina y las moléculas lógicamente capturadas se separan del resto de los receptores para que sean utilizadas ya por la propia célula. Aquí tenéis lo que sería una endocitosis mediada por receptor. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Bien, este es entonces el vídeo que quería explicaros sobre la endocitosis, ¿de acuerdo? En otro vídeo os indicaré la exocitosis, ¿vale? Miradlo bien, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, me la comentáis. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.